UACJ-TV. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJ-TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde nuestros estudios, a quienes nos ven a través de 44.3 y también a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube UACJ TV Oficial. Amigos, en 1996 se instituyó la Cátedra Internacional de Historia Latinoamericana Frederick Katz con la participación de su titular. La relación de Frederick Katz con Chihuahua, según sus palabras, era una relación muy vieja, una clara referencia a uno de los temas más apasionantes, la Revolución Mexicana en Chihuahua. Gracias a que se cultivó la relación institucional con el Dr. Katz y cada invitado, el horizonte para el desarrollo de la investigación histórica se reforzó de manera sólida en conjunto con la realización de la Bienal del Congreso Internacional de Historia Regional organizado por la UACJ desde 1989 y la creación del programa de literatura en historia en 1999. La temática a esta edición 2018 de la 19ª Cátedra Patrimonial de Historia Latinoamericana Frederick Katz es configuración de un nuevo letrado criollo en el proceso de emancipación novohispana centrado en la figura de Servando Teresa de Mier y de José Joaquín Fernández de Lizardi, que corre a cargo precisamente en esta ocasión de la doctora Mariana Rossetti, miembro del Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes en Argentina. Y bueno, pues está aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Doctora, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en, pues casi de frontera a frontera. Bienvenida a Ciudad Juárez. Muchas gracias. Gracias. Rápido les comparto un poco del mundo académico, de la vida académica de la doctora Rossetti. Ella es licenciada y profesora en letras y bueno, pues es en las áreas de investigación de ella son la literatura del periodo de independencia hispanoamericanas, opinión pública en Hispanoamérica a comienzos del siglo XIX. Su tesis doctoral es Letrados de la Independencia, Ciudad Letrada, Discursos Formadores y Desplazamientos Intelectuales. Y bueno, pues es interesante saber que está aquí con nosotros porque ella está dando un panorama de este tema tan interesante, porque el término novohispano se emplea para referirse a todo aquello propio o relativo a la Nueva España, dado que así se dio en llamar a la República Mexicana durante la época colonial inmediatamente posterior al descubrimiento de América. Así nos encontramos con una literatura, teatro, música, ideas políticas, etcétera. En la sociedad novohispana, la jerarquización de la sociedad se basaba en el origen de las personas y su color de piel, y pues de esta manera se van dando pues todo un esquema social, un esquema que va también buscando su propia emancipación. Y pues en este marco, maestra, es interesante que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pues entiendan que este proceso también se vive en muchas partes de América Latina. Exactamente, sí, fue un proceso generalizado en el cual los letrados criollos, así como también otras figuras, pero empezaron a concebirse a sí mismos como líderes posibles de generar cambios. No necesariamente y no solamente políticos, sino también culturales. Esto es bien importante. ¿Cómo llega este tema de estudio a usted? ¿Cómo va generando un interés por conocer esta etapa y sobre todo algunos de estos pensadores, intelectuales, políticos, filósofos que están y se incrustan en esta parte de la historia para dar sentido a los pueblos en muchas partes de nuestra América Latina? En realidad vino a raíz de una vacancia en la literatura latinoamericana, en el trabajo de crítica literaria, que no estaba bien trabajado lo que tiene que ver con la literatura y la política en el periodo del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Empecé a leer muchos trabajos sobre Mier, que quedé fascinada. Empecé primero con sus memorias
y después terminé trabajando bien lo que fue el proceso de emancipación porque pude ver que en la parte política había mucho trabajado, pero esta conexión de la política con los discursos, o sea, y más que nada con el periodismo, fue lo que me convocó, me cautivó y bueno, empecé a trabajar mucho por ahí, también con Fernández de Lizardi. Correcto. En el caso de Fray Servando Teresa de Mier, ¿qué encuentra en su construcción como, pues, como criollo en esta etapa de, por ejemplo, de México? Él es un dominico, pero ¿a dónde lo llevan sus ideas? ¿A dónde lo lleva su reflexión crítica de esa realidad y en la que vive esta sociedad? Él estuvo muy enfrentado con un sector letrado criollo dentro de lo que tiene que ver con este patriotismo conventual, como se les decía en ese momento, que eso lo llevó efectivamente al destierro. No fue tanto su sermón, que dice en 1794 sobre la Virgen de Guadalupe. El enfrentamiento que existía dentro de las órdenes en ese periodo era muy marcado. Los dominicos tenían un lugar más sesgado, más conflictivo, frente a los jesuitas. Y bueno, lo que es interesante es que Mier quería buscar nuevos caminos de plantear lo que tiene que ver con la identidad criolla, que retomaban algunas figuras como Sigüenza y Góngora del siglo XVII, algunos pensadores del siglo XVII, pero dándoles como un basamento político. Esto fue algo novedoso en el momento. Y bueno, en realidad digamos, su construcción como criollo estuvo siempre en vínculo conflictivo con otros letrados criollos, que no se concebían a sí mismos como un grupo, sino que se concebían como posibles líderes de cierta mediación entre lo que es el saber y el pueblo, ¿no? Entonces, recién luego que cuando vuelve de su destierro y su pasaje por muchos países y muchos conflictos y que él observa todo eso, logra pensar a América y pensar a los novohispanos como americanos y a los criollos como posibles vehículos de transmisión entre esta idea de americanidad, ¿no? Que anteriormente no la tenía. Por ejemplo, en el caso de las sociedades, pues estamos hablando que estaban estos, pues los criollos, los mestizos, los mulatos, es más, de otros, de los chinos. Exacto, inclusive. Sí, en España sí, mucho. Y cada uno tenía, de acuerdo a la ley, a la norma de la Nueva España, ciertas facultades, ciertas limitaciones y muchas restricciones. Algunos de ellos, la mayoría de ellos, podían trabajar en ciertas cosas, pero no podían accesar quizás a la educación, a muchos. ¿Cómo era este panorama? Sí, el panorama era muy regulado, o sea, existía como esta diferenciación tajante entre origen, si se quiere, nacimiento y posibilidad de trabajo y de educación, ¿no? Estaba muy, muy marcado. Que esto fue algo que se pudo reconstruir y derribar y volver a construir en el proceso de independencias, ¿no? La lucha que hubo con respecto a las castas y los esclavos, esto fue muy, muy marcado en torno a ese periodo. Pero sí, digamos, existía una alimentación muy grande, aún dentro de lo que tiene que ver con los criollos, existían, digamos, muchas limitaciones en relación con el acceso al poder político. En el caso de Joaquín Fernández de Lizardi, ¿cuál fue su construcción social y cómo es la participación de él en este proceso, en esa etapa de México? Él tuvo, digamos, siempre remarcó esta idea de que cuando llegó a la Ciudad de México él ya era un joven que llega con su madre. En realidad él llega luego de tener un proceso, si se quiere, fallido como intendente, me parece que era en Guanajuato, por lo que recuerdo, en el cual llegan los insurgentes y él lo denuncia al virrey, el virrey no escucha, luego es acusado de traición, digamos, por ese mismo motivo, por supuestamente darle la venia a los insurgentes. Luego, cuando llega a la Ciudad de México, termina, digamos, sus estudios. Él, de todas formas, no se recibió, digamos, no tiene un título como tiene, por ejemplo, Carlos María Bustamante, de abogado.
Pero esa como vacancia o falta le llevó a ser como siempre una persona muy autodidacta, una persona que logró vincularse con ciertos sectores culturales como fue la Arcadia de México en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y a poder generar sus propios periódicos. Fue uno de los primeros que realiza esa empresa, ¿no? Que no estaba avalada por el gobierno. Y que también trabaja o promueve desde sus textos, por ejemplo, la cuestión picaresca en su trabajo, ¿no? Exacto, yo recuerdo, ahora charlábamos hace un momento en radio y le decía que recordaba esta lectura del Periquillo Sarmiento, ¿no? Que nos dejaban leer unos fragmentos o el texto completo y observamos esta picaresca que planteaba en sus estructuras literarias. Sí, la picaresca en realidad me parece interesante que ese tipo de narrativa surge en vínculo con el periodismo. Se suele pensar a la literatura muy escindida de lo que es el periodismo y en ese momento iban de la mano. De hecho, él plantea la idea de presentar distintos tomos que eran sumamente como promocionados en sus periódicos. Y de hecho el último tomo no lo puede terminar de publicar en vida porque la Inquisición se lo prohíbe, porque trataba sobre los derechos de un esclavo negro. Pero lo que es llamativo de esa novela es que más allá de ser como la primera novela hispanoamericana, de ser considerada por la crítica literaria como la primera novela hispanoamericana, lo cierto es que en esa novela plantea lo que tiene que ver con la crisis del sistema colonial, ¿no? Y elabora nuevas formas de pensar a los mexicanos. Y de hecho es todo el tiempo un señalamiento hacia las autoridades, distintas autoridades, porque a lo largo de todo el viaje que realiza Periquillo se va topando con escribanos, con médicos, con farmacéuticos, con maestros, y lo que va mostrando efectivamente Lizardi a lo largo de toda la novela es el fracaso del sistema colonial en torno a construir autoridades, construir líderes y construir figuras que puedan enseñarle a la población, ¿no? Claro, y indudablemente en ese periodo los que podían tener acceso pues, a una educación o eran muy buenos para la lectura, como precisamente Fernández de Lizardi, o tenían igual sus propios intereses. ¿Qué sientes que estos letrados dejan, no solamente en México, sino en muchas partes de nuestra América Latina, dejan para dejar esta semilla del pensamiento crítico, de la idea de buscar un nuevo régimen social, una nueva forma de trabajar, de ser vistos, de plantearse más derechos? Yo creo que lo fundamental es pensar la posibilidad de un cambio y hacer todo lo posible para que ese cambio se vehiculice, tenga una concreción en la realidad. Y ese cambio siempre lo plantearon a través de la educación y a través de la escritura, que esto es bien llamativo porque en ese momento existía mucha gente que era analfabeta y sin embargo han logrado crear vínculos para que la educación pueda ser parte del cambio político. Esto si lo pensamos, por ejemplo, un ejemplo que trabaja una investigadora mexicana que es Eugenia Roldán Vera, la importancia de la sobreimpresión de anteriormente si se trabajaban con catecismos y que tenían tanta importancia en la educación, planteemos la posibilidad de catecismos políticos, ¿no? Esta idea de enseñarle a los jóvenes a través de un formato que ya conocían, ¿no? Y que eso es lo que más me llamó la atención y que considero como cierta forma de educar políticamente que hay que todo el tiempo recuperar, ¿no? Porque se trata todo el tiempo, al menos en la actualidad, de silenciar y de acallar y ellos pudieron ver que el cambio venía a través de lo pedagógico, ¿no? Claro, dentro de esas voces, ¿qué otras voces rescatas de estos, no solamente en México, quizás en otro lugar como Jesús Carreño o en Venezuela o otros que identificas en nuestra América Latina? En relación con... En relación con estos criollos que vos van... decís la pervivencia en la actualidad, correcto, ¿no? Ajá. Y sí, existen ciertas figuras que, se ve claramente, bueno, en el caso de... anteriormente Che Guevara, ¿no? Como esta idea de retomar lecturas de ciertos intelectuales. De hecho, leía a Bolívar, por ejemplo, él, ¿no? Esta idea de conformarse a través de las
antecedentes que han marcado muchísimo. Sí, pienso también en Cuba, ¿no? En Fidel Castro, esta idea de es un hombre, un político que se ha pensado a sí mismo como un educador, ¿no? Sí, figuras que tienen un corte más populista y que han pensado la posibilidad de vincular la política con la sociedad, ¿no? Pero sí, y de todas formas hay algo bien marcado en lo que pasó en el proceso de independencias y con toda esta construcción política, cultural de los letrados, que es que luego de este proceso de emancipación ha venido un proceso muy grande de, si se quiere, de desilusión en torno a cómo hacer a la hora de conseguir el poder, cómo hacer para gobernar, ¿no? Con estructuras muy marcadas de lo que fue la sociedad colonial, virreinal, y cierto pensamiento tradicionalista del pueblo, ¿no? Cómo hacer para efectivamente construir, por ejemplo, un gobierno federal. Hubo muchos pensadores, por el caso de Mier, por ejemplo, ¿no? Que él lo que sostenía es que tenía que existir un poder mixto, porque todavía los distintos pueblos no estaban como capacitados. Preparados, exactamente. Pero sí han luchado mucho para que efectivamente existieran las elecciones. Esto fue algo que se logró gracias a la Constitución de Cádiz y que ellos, los mexicanos y de hecho todos los americanos han luchado para que se mantengan, ¿no? Que creo que es importante. Pero bueno, sí, el tema de la utopía de la emancipación y luego la desilusión vienen como de la mano. Lo han trabajado muchos investigadores, como fue el caso de Rafael Rojas, ¿no? En Las Repúblicas de Aire, es una obra que salió hace unos años y que trabaja muy bien este vínculo. Roberto Berenea también lo trabaja muy bien. El tema de que existen ciertos ideales que se lograron concretar, pero que luego vehiculizarlos fueron muy difíciles, ¿no? Que tienen que ver con cómo gobernar. ¿Cómo sientes que precisamente pues estos pensadores, estos hombres de este periodo en la historia de México repercuten en esta idea latinoamericana también? ¿Cómo llegan estas ideas también en otras partes del mundo? Por ejemplo, en el caso contigo de Argentina. Esto es algo interesante y que ha tenido cierta complejidad a la hora de mi vínculo con algunos historiadores de Argentina, porque se suele pensar la historia, en realidad como sucede en todo país, ¿no? La historia nacional termina siendo por momentos como muy, muy fuerte. Y en el caso de mi tesis yo planteé, como lo plantean Antonio Anino o lo plantean otros historiadores, esta importancia de México como caso testigo. Esta idea de, bueno, como gracias a México podemos plantear la importancia de la emancipación como una construcción cultural y política. Y si bien es cierto que este proceso fue un proceso generalizado, que se ve en los distintos virreinatos y ha tenido mucha importancia en cada uno de ellos, México ha tenido un efecto de diálogo muy importante con el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Esta idea de se leía lo que hacían en el virreinato del Río de la Plata. De hecho, hay ciertas publicaciones que surgieron, gracias a la comunicación que existían con chilenos o con argentinos, ¿no? Esta idea primero lograron independizarse, o mejor dicho, lograron construir una revolución en 1810. ¿Qué hacemos nosotros, los novohispanos, ¿no? ¿Cómo nos pensamos a nosotros mismos? Y ese vínculo fue muy fuerte. Hay que tener en claro también que la insurgencia en México, en Nueva España, no fue concebida como una revolución en el sentido de procurar generar vías para luego emanciparse de España, ¿no? Hubo un vínculo muy fuerte entre lo que fue en el virreinato de Nueva España con la monarquía española, y si bien las insurgencias de Hidalgo y Morelos planteaban este vínculo fuerte con Fernando VII y con la monarquía española, lo cierto es que un sector muy importante de Nueva España no la concebía como un medio para llegar a esa independencia que planteaban. Entonces, fue recién con Iturbide, esto hay que marcarlo, ¿no? Esta triple alianza que plantea Iturbide entre el sector insurgente este plantear como, bueno, hay como una independencia que luego España no acepta y que es a posteriori y que la acepta, pero se construye un imperio. Y esto es lo interesante del caso de Nueva España, ¿no? El caso de Nueva España se presenta una independencia con un posterior imperio, ¿no? Esto es lo llamativo, ¿no? No es una independencia que luego va a plantear un congreso como si iba a pasar a posteriori, ¿no? Que
Hay que tener presente que el Congreso Federal o el Congreso Constituyente en realidad que se inaugura en 1821 es detenido es censurado, si se quiere, terminado por Iturbide. Después Iturbide es sacado del poder y retoman el Congreso, ¿no? Entre los cuales va a estar Mier. Pero lo cierto es que a mí siempre me llamó, yo creo que un poco lo que me convocó de la independencia, la consumación de la independencia en España es esta salida a través de un imperio, ¿no? Claro, y bueno, hablábamos también sobre cómo estos letrados y qué papel juega en esos procesos precisamente pues la parte de la forma en la que la religión está incrustada en las sociedades, está incrustada en los esquemas sociales, en los esquemas gubernamentales. Entonces, ¿cómo lo observaste? Como te comentaba, me parece interesante, más en el caso de Nueva España que en otros casos, la vinculación de la religión católica con la política. La religión era un medio a través del cual poder generar una independencia. Nunca fue concebida como un problema, nunca fue concebida como un vínculo que obstaculice a los seres humanos, todo lo contrario. La religión era la gran manera, el gran puente para generar un cambio en el pueblo. Y de hecho lo que comentaba, que esto es bien llamativo, es que fue Hidalgo el que utilizó el estandarte con la Virgen de Guadalupe como para poder plantear un cambio, ¿no? O sea, en ningún momento la religión fue vista de manera conflictiva por ningún letrado criollo que se vinculó con la emancipación. Correcto. Cuando tienes bueno, todo esto que nos has compartido, nuestros amigos que estudian historia, por ejemplo, ¿verdad? Pues tus ejes de investigación, tus postulados para investigar esto, ¿a dónde te van remitiendo? Y de repente te encuentras en lugares donde no hay investigación o no hay textos, no hay material para contrastar, para conocer. ¿Cómo se enfrenta un investigador en la historia con esta temática? Hay algo a mí que me parece interesante, que es que yo empecé mi investigación en literatura y terminé dialogando muchísimo con la historia conceptual y la historia intelectual. De hecho, yo le decía a mi directora de tesis que fue la historia intelectual la que me permitió responder lo que la literatura no, y que tiene que ver con esta importancia de cómo se plasmaron y se pudieron vehicular ciertos conceptos que en su momento fueron de por más muy conflictivos, como puede ser el concepto de la soberanía o el concepto de la independencia, o sea, cómo se vivían, o el concepto de la opinión pública, que fue un gran concepto, que no se vivían como conceptos autónomos de la realidad, sino que esos conceptos llevaban a cambios de la sociedad en torno al poder de autonomía a la hora de expresarse, a la hora de mantener cierta vinculación con España. Entonces, esta falta de documentación, gracias a Dios, pude en cierta manera remediarla con la vinculación que tuve con ciertos investigadores de acá, de México, que me han ayudado un montón y que se han mostrado muy receptivos a la hora de plantear cómo en ese momento, la figura del letrado es una figura que se debe atender y se debe investigar. Y se debe atender también desde lo discursivo, porque esto es llamativo en torno a ver cómo existieron ciertos discursos y ciertas modalidades de expresión que a la hora de estudiarlas uno puede ver que tiene vinculaciones con el futuro y la construcción de naciones a posteriori, ¿no? Claro, y bueno, pues ahora que hablabas tú de la opinión pública, ¿cómo se generaba, cómo observaste el proceso de la prensa crítica, por cierto, quizás, y cómo lo entendiste en esa generadora de opinión pública, pues de una innumerable cantidad de injusticias que se generaban en esos momentos para muchas de las clases sociales, por ejemplo? Hay algo que me resultó interesante, que tiene que ver con una investigación que viene llevando a cabo hace muchos años Virginia Guedea y que también lo hace Alfredo Ávila, y que ellos trabajan. También Annick Lemperrier, que es una gran especialista en el tema, ¿no? Ellos trabajan mucho lo que tiene que ver con que antes de 1808 y 1810, que fueron los dos momentos en los cuales empezó a surgir otro tipo de prensa, que fue una prensa ya no ligada a lo oficial o autorizada por lo oficial,
En ese entonces lo que existían eran empresas o periódicos personalistas, o sea, pensamos por ejemplo Beristain, por ejemplo, que era un clérigo que tenía su periódico, o pensamos en periódicos digamos, que estaban en acuerdo con el poder y que lo que pretendían en realidad era educar al ciudadano en torno a ciertas facultades como puede ser la agricultura o como puede ser la educación, o sea, y eran de carácter más científico, ¿no? Más ligado a cómo educar para que el pueblo pueda acceder. De todas formas, terminaban siempre dentro de la esfera de lo que tenía que ver con los letrados o aquel grupo reducido que podía leer y efectivamente acceder a eso, ¿no? El gran cambio que se ve con el proceso de insurgencia, porque de hecho lo interesante de Morelos es que construye sus propias imprentas, o sea, esta idea de muy precarias, pero que tenían su posibilidad de generar sus periódicos con Bustamante, por ejemplo, Carlos María Bustamante, que contribuye con La abeja de Chilpancingo, ¿no? Digamos, también el cambio que se ve en Ciudad de México a partir de 1810 es que escapa, digamos, el gobierno virreinal no puede controlar todo lo que se imprime. Más allá de que existían pocas imprentas, lo que empieza a surgir son los panfletos políticos. Y no pueden terminar de controlar todo aquello que va circulando y que también va de la mano de reimpresiones de periódicos controversiales españoles que llegan acá a América y que se vuelven a publicar y empiezan a circular. Y lo interesante también es que empiezan a circular cartas entre españoles y a su vez entre americanos y españoles que estaban allá y que empiezan a llegar acá. Entonces se empieza a haber una apertura muy grande de la sociedad de opinión. Esto es lo llamativo. Que François Guerra lo que sostiene es que se da como una apertura, que es una apertura que no puede controlarse, hay como una guerra de palabras, ¿no? Esta idea de que no se sabe ya por dónde, la censura no se sabe cómo, la Inquisición no sabe qué hacer, ¿no? Que claro, es verdad. Oye, no, yo creo que no sabían que el gobierno virreinato no sabía que pronto llegarían las redes sociales, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué pudieran hacer tal con eso, ¿no? Y las cartas pues ya serían por WhatsApp, entonces ya serían... Exacto. Sería esa forma tan ahora como tenemos en este mundo más globalizado, más comunicado, por así decirlo. Sí. ¿Y qué encuentras dentro de todo esto que de repente dices tú, este pasaje de la historia, este pasaje que estoy observando en esta parte de este siglo, es igual que lo que está sucediendo ahora en mi país, en Argentina, o en México, o en Brasil? Algo que te haya llamado la atención en todo este proceso de búsqueda que nunca termina, nunca termina, no. Sí, sí. Y bueno, lo llamativo y que me parece, bueno, como fundamental, crucial, es lo que me convocó también en su momento es, ellos pensaban que a través de la palabra y a través obviamente de la educación, de la pedagogía cívica también, se podía acceder a un cambio, ¿no? Mientras que, por el contrario, lo que sucede ahora, que vemos este recorte absoluto, bueno, en el caso de la Argentina, ¿no? De la educación, y hay una prevalencia de la economía por sobre la educación y la ciencia, esto es como una desilusión que persiste, ¿no? Uno espera que el cambio, desde la independencia, que digamos, en cierta manera, que existiera ese cambio que se mantuviera, que tiene que ver con darle el poder al pueblo, ¿no? O en cierta manera ayudar a que eso exista. Y bueno, no, es difícil. Esta idea de la independencia en la actualidad también es utópica, ¿no? Porque hay como ciertos convenios político-económicos que llevan a que la independencia como tal no pueda darse, ¿no? Aún hoy. O sea que la historia a veces se repite. Se repite, sí. Doctora Mariana Rossetti, de la Universidad de Quilmes, Argentina, muchas gracias por este compartir en el marco de esta Cátedra Patrimonial de Historia Internacional Frederick Katz. Muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, pues te esperamos en otro momento, que regreses pronto para seguir compartiendo en la universidad y, bueno, también en este espacio. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Amigos, con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.